Dios mío, no sé ni por dónde empezar a contarles esto. Es que es tan surreal, tan doloroso, tan... Nina, ¿verdad? Soy yo, Nina, y tengo 35 años. Y esto que les voy a contar, créanme que si alguien me lo hubiera dicho hace un año, me habría reído en su cara. Me habría reído con ganas, con lágrimas, con todo, porque era impensable. Pero pasó. Y estoy aquí, sentada, intentando poner en palabras lo que ha sido el último año de mi vida, mi infierno personal, mi venganza silenciosa, creo. No sé cómo llamarlo. Todo empezó, o bueno, se intensificó, un domingo cualquiera. Un domingo de esos que uno cree que van a ser tranquilos, ¿saben? De esos de familia, de comida casera, de risas forzadas y conversaciones superficiales que al final siempre terminan en lo mismo. ¿Cuándo vas a sentar cabeza, Nina? ¿Cuándo vas a traer un novio? ¿Cuándo vas a pensar en hijos? Como si mi vida, mi carrera, mis viajes no fueran suficiente. Pero bueno, ese es otro tema. Estábamos en casa de mis padres, en su jardín, con la parrillada ya casi lista. El olor a carne asada, el césped recién cortado, el sol de la tarde filtrándose entre las hojas de los árboles, todo parecía perfecto. Demasiado perfecto, en retrospectiva. Mi hermana, Laura, llegó tarde, como siempre. Laura es 2 años menor que yo, tiene 33 y siempre ha sido la favorita, ¿saben? La más bonita, la más encantadora, la que siempre consigue lo que quiere. Siempre, desde que éramos niñas. Si yo quería una muñeca, ella la conseguía. Si me gustaba un chico, él terminaba pidiéndole salir a ella. No sé, siempre fue así. Ella es de esas personas que irradian una luz especial, y yo soy más de sombras, más de pensar demasiado, de sentir demasiado, de guardar. Ella es la extrovertida, la espontánea, yo la reservada, la analítica. Un cliché, lo sé, pero es la verdad. Esa tarde, Laura llegó con una sonrisa radiante, de esas que te hacen entrecerrar los ojos porque es demasiado brillante. Y no venía sola, venía del brazo de él, de Andrés. Y en ese momento, el mundo se me detuvo. El olor a carne asada se volvió rancio, el sol se oscureció, el césped pareció marchitarse, lo juro. Sentí un vacío en el estómago, como si me hubieran quitado el aire de los pulmones. Andrés, mi Andrés, bueno, mi ex Andrés. Andrés y yo habíamos estado juntos durante casi 5 años. 5 años, ¿eh? No fue un noviazgo pasajero. Vivimos juntos, hablamos de futuro, de hijos, de una casa con jardín. Él fue mi primer amor de verdad, el que me hizo creer en esas cosas de para siempre. Lo dejamos hace 3 años. La razón, bueno, él decía que yo era demasiado intensa, que necesitaba más espacio, que quería experimentar la vida. Yo sentía que él se estaba asfixiando con mi amor, o eso me hizo creer. Fue doloroso, horriblemente doloroso. Me costó años superarlo, o al menos intentarlo. Me metí en terapia, cambié de trabajo, viajé, me reconstruí ladrillo a ladrillo, o eso creía. Y ahí estaba él, con Laura, mi hermana. No eran los rumores de que estaban saliendo, no eran los se encontraron en una fiesta y hubo química. Era la confirmación, en carne y hueso, en mi propia casa, en un domingo familiar. Los dos, radiantes, como si fueran los protagonistas de una película romántica. Y yo era la extra, la que estaba en el fondo con el carbón en las manos y la cara de idiota. Mis padres, por supuesto, estaban encantados. Mi madre, siempre tan diplomática y ajena a mis sentimientos, dijo: «¡Ay, qué sorpresa más bonita! ¡Qué alegría verte, Andrés!». Mi padre le dio una palmada en la espalda como si fuera el hijo pródigo que regresaba, como si no supieran o no quisieran recordar que ese mismo hombre fue mi novio durante media década, que cenó en esa misma mesa innumerables veces, que pasó navidades, cumpleaños, veranos enteros con nosotros, que yo lo amé con cada fibra de mi ser. Intenté disimular, juro que intenté sonreír, intenté parecer normal,
pero sentía que el suelo se movía bajo mis pies. Andrés me miró, y su mirada no había culpa, no había incomodidad, había una especie de superioridad, de alivio, como si al estar con Laura, él de alguna manera validara su decisión de dejarme, como si Laura fuera la versión mejorada, la que no era demasiado intensa. ¿Y Laura? Laura simplemente me guiñó un ojo, como si fuera un juego en el que ella siempre ganaba. La comida transcurrió en una niebla para mí. Escuchaba a mis padres preguntarles cómo se conocieron, cómo se había surgido el amor, qué planes tenían, y ellos, con una naturalidad pasmosa, contaban su versión de la historia, que se habían reencontrado en una fiesta de amigos en común que también eran mis amigos, por cierto, que la chispa había sido innegable, que el destino los había unido. El destino, ¡qué descaro! Y luego el golpe de gracia. Cuando el postre estaba servido y la charla ya había pasado del clima a la política, Laura carraspeó, se puso de pie y Andrés, sonriente, la tomó de la mano. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. «Bueno, familia», dijo Laura, con esa voz dulce y cantarina que siempre la caracterizó, «tenemos algo importante que decirles». Mi corazón se aceleró. No podía ser. No, no podía. Pero sí, sí podía. Andrés sacó una pequeña caja de su bolsillo, una caja de terciopelo, y se arrodilló. Ahí, delante de todos, delante de mis padres, de mis tíos, de mis primos y de mí. Y le pidió matrimonio a Laura, mi hermana, con el mismo anillo, estoy casi segura, que me había mostrado a mí en una joyería una vez, como un juego me dijo en su momento, para cuando llegue el día. Ese día había llegado, pero no para mí. Las lágrimas las sentí quemar detrás de mis ojos. Hice un esfuerzo sobrehumano para contenerlas. No les iba a dar ese gusto. No iba a ser la hermana amargada, la exnovia patética, la que lloraba en la boda de su hermana. Aún no era la boda, claro, pero ya lo sentía así. Mis padres aplaudieron, mis tíos soltaron exclamaciones de alegría, mi prima más pequeña gritó de emoción. ¿Y Laura? Laura dijo que sí, por supuesto, con esa risa cristalina que a mí siempre me había parecido tan contagiosa y que en ese momento me sonaba a burla. Se besaron, se abrazaron y yo estaba ahí como una estatua de sal. Sentí el sabor amargo en la boca, no de la comida, sino de la traición. La traición de él, por supuesto, pero la de Laura, mi hermana. ¿Cómo pudo hacerme esto? ¿Cómo pudo siquiera pensar en salir con él, y mucho menos en casarse? Mi madre se acercó a mí, me dio un abrazo rápido y me susurró al oído. «Nina, no pongas esa cara, es un día de alegría». ¿Un día de alegría? ¿Para quién? Para mí era el principio de algo que no sabía cómo iba a sobrevivir. Después de los abrazos y las felicitaciones, la conversación viró, como era de esperarse, a los detalles del futuro matrimonio. ¿Cuándo se casarían? ¿Dónde? ¿Quiénes serían los padrinos? Y ahí fue cuando Laura, con una sonrisa aún más grande, si es que eso era posible, me miró fijamente. Me miró a los ojos y con una voz que pretendía ser dulce, pero que para mí sonaba a victoria, dijo: «Y por supuesto, Nina, tú serás mi dama de honor principal, ¿verdad que sí?» La pregunta me tomó por sorpresa, no me la esperaba, no después de todo lo que había pasado. Pero antes de que pudiera formular una respuesta, antes de que mi cerebro procesara la barbaridad de su petición, mi madre intervino. «Claro que sí, qué honor, Nina, tu única hermana, su día especial, ¿cómo no ibas a hacerlo?» Y mi padre, asintiendo con la cabeza, añadió: «Sería lo más normal del mundo, hija, sois hermanas». Sentí la presión de todas esas miradas sobre mí, de la mirada de Laura, expectante, de la de Andrés, curiosa, de la de mis padres, implorante, y la de mis tíos, que siempre esperaban que yo fuera la buena de la familia, la que no causaba problemas. En ese momento, en ese preciso instante, sentí que no tenía escapatoria. Era como si me hubieran arrinconado en una esquina, sin salida. Decir que no implicaría un drama familiar que no estaba dispuesta a enfrentar en ese momento, con el corazón aún latiéndome a 1000 por hora por el shock del compromiso. Así que sonreí, una sonrisa forzada, casi una mueca, y con la voz temblorosa, apenas audible, dije:
Claro, claro que sí, Laura. Seré tu dama de honor. Y la mirada de Laura se iluminó aún más. ¿Y la mirada de Andrés? Bueno, la de Andrés fue de sorpresa, de genuina sorpresa, como si él tampoco se lo esperara, como si supiera lo incómodo que sería para mí. Y en ese momento, por primera vez, me di cuenta de que tal vez, solo tal vez, Laura estaba haciendo esto a propósito. No solo para que fuera su dama de honor, sino para torturarme, para fregarme en la cara su victoria. Y así comenzó todo. Así fue como me embarqué en la locura de ser la dama de honor en la boda de mi hermana con mi exnovio, el hombre con el que había compartido mi vida, mis sueños, mis anhelos más profundos, el hombre que me había dejado por querer experimentar la vida y que ahora, curiosamente, se casaba con mi propia hermana. La ironía. La ironía es cruel, ¿verdad? El sedán negro se deslizó suavemente por el camino de grava, dejando atrás el asfalto de la carretera principal. A medida que nos acercábamos, la imponente fachada de la hacienda se hizo visible, rodeada de vastos jardines exuberantes. Era un lugar de ensueño, de esos que ves en las revistas, con muros de piedra antiguos cubiertos de hidra, arcos de herrería intrincados y una fuente central donde el agua danzaba y creaba pequeños arcoíris bajo el sol de la mañana. El aire olía a tierra mojada por el rocío de la noche, a rosas recién abiertas y algo más, un dejo de eucalipto que me traía recuerdos lejanos de mi infancia. Era un día, de verdad perfecto, demasiado perfecto. El coche se detuvo frente a la entrada principal. Un valet, vestido de impecable uniforme, se apresuró a abrir mi puerta. Al bajar, sentí la grava crujir bajo mis tacones, un sonido seco que contrastaba con el murmullo distante de la actividad en el interior. Había gente por todas partes, floristas subiendo y bajando escaleras con enormes arreglos, camareros puliendo copas en la terraza, el fotógrafo oficial dando instrucciones a su equipo. Era un caos organizado, un ballet frenético que se movía hacia un único punto, la boda. Caminé por el sendero de piedra, mi vestido lavanda ondeando suavemente con la brisa, sintiéndome como una intrusa en mi propia vida, o peor aún, como una actriz en una obra que no había elegido. Entré al salón principal, un espacio majestuoso con techos altos y vigas de madera oscura, decorado con una elegancia rústica. Aquí, el olor a eucalipto era más intenso, mezclado con la dulzura de las peonias y orquídeas que Laura había elegido. Las orquídeas blancas, las favoritas de Andrés. Me dirigieron a la suite nupcial, un salón espacioso y luminoso en el segundo piso, donde Laura y las otras damas de honor ya estaban inmersas en el frenesí de los preparativos finales. El ambiente era eléctrico, lleno de risas nerviosas, el zumbido de los secadores de pelo y el clinking de las copas de champán. El sol entraba a raudales por los ventanales, iluminando el vestido de novia de Laura, colgado como una nube blanca de organza y encaje, esperando a su dueña. Laura me recibió con un grito de alegría, extendiendo los brazos hacia mí. «Nina, por fin llegas. Pensé que te habías arrepentido y habías huido a Las Vegas con algún mariachi guapo», dijo riendo. Su risa era contagiosa, y por un segundo casi olvidé por qué estaba allí. Llevaba una bata de seda blanca, su cabello rubio suelto y peinado en ondas perfectas, su rostro ya ligeramente maquillado, pero con ese brillo natural de la felicidad. Me abrazó con fuerza, un abrazo que se sintió cálido y genuino, y por un instante me permití sentir el amor de hermana. Pero luego, la realidad regresó. Su olor a su perfume favorito, el mismo que usaba desde la adolescencia, y el destello del anillo de compromiso en su dedo, me devolvieron a mi papel. «Nunca huiría sin mis tacones», le respondí, forzando una sonrisa. «Y tú sabes que los mariachis me dan pánico». Ambas reímos, una risa que para mí sonaba hueca, pero para ella probablemente era la encarnación de la complicidad. Las otras damas de honor, un grupo de amigas de la Universidad de Laura y una prima lejana, me saludaron con entusiasmo. Todas llevaban batas de seda a juego en un tono rosa empolvado, y sus rostros reflejaban la misma excitación contagiosa. Me senté en una silla frente al tocador, mientras una de las maquilladoras se acercaba a retocar mi base y un estilista me preguntaba si mi moño estaba a mi gusto. «Perfecto, gracias», murmuré, cerrando los ojos. Necesitaba un momento de calma, un respiro de la farsa.
Fue entonces cuando Laura, sentada en una silla giratoria mientras le hacían los últimos retoques en el cabello, volvió a hablar de un tema que me había estado carcomiendo desde hacía semanas. «Chicas», dijo, con la voz llena de emoción, «ya les conté que para nuestro primer baile, Andrés y yo vamos a bailar eternamente de Sol y Luna». Las otras damas de honor soltaron exclamaciones de «¡Ay, qué romántico! ¡Me encanta esa canción! ¡Qué detallazo!». Pero para mí, esas palabras fueron un golpe seco y directo en el pecho, que me dejó sin aire. Eternamente, esa canción, la maldita canción. Sentí un zumbido en mis oídos y el ruido de la suite nupcial se desvaneció, reemplazado por un eco lejano de otra época, de otro yo. Me transporté instantáneamente, como si un interruptor se hubiera activado en mi cerebro, a una noche de invierno, hace 5 años. Andrés y yo estábamos en su pequeño apartamento de soltero en el barrio de Gracia en Barcelona. Hacía un frío horrible y la lluvia golpeaba con insistencia los cristales de las ventanas. Teníamos un montón de cajas de pizza vacías en la mesita de café, y yo llevaba uno de sus jerseys de punto grueso que me quedaba enorme y olía a él, a su colonia maderada, a café recién hecho y a un toque de su tabaco. La luz era tenue, solo unas pequeñas luces de hadas que había colgado alrededor de la ventana para darle un toque más acogedor. Nos habíamos pasado la tarde entera viendo películas viejas, acurrucados bajo una manta de lana gris. Él tenía el brazo alrededor de mis hombros y yo apoyaba mi cabeza en su pecho, escuchando el ritmo constante de su corazón. De pronto, una canción empezó a sonar en la radio, suavemente, casi inaudible. Era Eternamente. Él se movió, levantándose ligeramente y extendiéndome una mano. «¿Bailamos, mi amor?», me preguntó, con una sonrisa pícara, sus ojos marrones brillando con una luz cálida y juguetona. Yo me reí, un poco avergonzada. Estaba despeinada, con la cara brillante por la grasa de la pizza y los ojos hinchados por el sueño. Pero él no me dejó opción. Me levantó de la manta y me arrastró hacia el centro de la pequeña sala de estar. Me tomó por la cintura y yo apoyé mis manos en sus hombros, mis dedos rozando la suave textura de su pelo. Empezamos a bailar lentamente al compás de la melodía. «Contigo es para siempre, Nina», me susurró al oído, su voz ronca y cálida, mientras me apretaba más contra mí. Sentí el calor de su cuerpo a través de la tela de su jersey. Un escalofrío me recorrió la espalda, pero no de frío, era de pura, absoluta felicidad. Sentí que mi corazón iba a explotar. En ese momento, en ese pequeño apartamento, con el olor a pizza y la lluvia fuera, creí en él para siempre. Creí en él, en nosotros, en la promesa de esa canción. Sentí cada fibra de mi ser vibrar con ese amor, ese anhelo de futuro. Podía tocarlo, sentirlo, olerlo. Era una promesa tangible, grabada a fuego en mi memoria, en mi piel. La voz de Laura, cristalina y ajena a mi dolor, me trajo de vuelta a la suite nupcial. «Sí, es una canción tan romántica, ¿verdad?», dijo, mirándome como esperando mi aprobación. Andrés la sugirió, dijo que siempre le había gustado, y a mí me encanta la letra. Es tan perfecta para nosotros. Perfecta para ellos. La ironía era tan cruel que me hizo sentir un nudo en el estómago. ¿Siempre le había gustado? ¿No le recordaba a nada más? ¿No le recordaba a mí? Era como si hubiera borrado 5 años de nuestra vida juntos, 5 años de amor, de promesas, de esa canción. O peor aún, como si lo hubiera guardado para dárselo a mi hermana, pulido y revendido como algo nuevo. Sentí que el aire se volvía denso, pesado, cargado de una toxicidad invisible que solo yo podía percibir. En ese momento, la chispa de resentimiento que había sentido meses atrás, la pequeña llama latente, estalló en una furia fría y controlada. Ya no era solo dolor o humillación, era una determinación férrea, un deseo inquebrantable de justicia. La imagen de Andrés susurrándome eternamente se superpuso con la de Laura sonriendo, reclamando esa misma eternidad. Y en mi mente todo se hizo cristalino. No podía, no debía, permitir que se salieran con la suya, que reescribieran la historia con tanta impunidad. Mis manos, que habían estado ligeramente temblorosas, se cindieron firmes. Mi respiración se volvió más lenta, más profunda. La maquilladora seguía trabajando en mi rostro, ajena a la guerra que se libraba en mi interior. Abrí los ojos y me miré en el espejo. Mis ojos, oscuros y profundos, ahora reflejaban una determinación inquebrantable.
El labial nude, los pómulos sutilmente coloreados, el delineador impecable, todo contribuía a una fachada de calma y sofisticación. Pero detrás de esos ojos se gestaba la tormenta. Sentí el peso del pequeño bolso de mano lavanda a mi lado y el bulto del USB en su bolsillo interior. Era un objeto tan pequeño, tan insignificante a la vista, pero en ese momento se sentía como una extensión de mi propia voluntad, como un arma silenciosa, una promesa. No una promesa de amor eterno, sino una promesa de algo más, de verdad, de revelación, de un tipo diferente de eternidad. Laura seguía hablando, ajena a mi silencio, a mi transformación interna. Contaba anécdotas de Andrés, de cómo se habían enamorado, de lo mágico que era todo. Y yo le escuchaba, asentía en los momentos apropiados, incluso sonreía. Pero mi mente ya no estaba allí, en la suite nupcial. Mi mente estaba en el futuro inmediato, en las horas que se aveían, en el momento en que mi plan se pondría en marcha, en el momento en que esa canción, eternamente, adquiriría un significado completamente diferente para todos los presentes. Me levanté cuando la maquilladora terminó, sintiéndome extrañamente ligera, a pesar del peso emocional. Me acerqué al gran espejo de cuerpo entero donde Laura se probaba su velo. Me vi reflejada a su lado, la dama de honor perfecta en su vestido lavanda, mi moño pulcro, mi sonrisa amable. Ella, la novia radiante, envuelta en tul y encaje. Éramos la imagen de dos hermanas unidas en un día feliz. Una fachada perfecta. Y esa fachada estaba a punto de desmoronarse, lenta pero irrevocablemente. Y yo, Nina, la dama de honor silenciosa, iba a ser la encargada de empujar la primera ficha de dominó. La procesión nupcial era un espectáculo cuidadosamente orquestado. Primero, las damas de honor, nosotras, con nuestros vestidos lavanda, caminando en pares por el largo pasillo alfombrado del salón principal de la hacienda. Luego, los padrinos. Finalmente, Laura. Me tocó ir en la segunda pareja, justo detrás de la dama de honor principal y el padrino. Mis pasos eran lentos y medidos, los tacones hundiéndose ligeramente en la alfombra roja, un suave crujido apenas perceptible bajo el murmullo de los invitados. La luz que se filtraba por los altos ventanales creaba halos dorados en el aire, y el olor a flores frescas era abrumador, casi asfixiante. Mis ojos estaban fijos en la espalda de la dama principal, pero mi visión periférica captaba cada detalle. Los rostros sonrientes de los invitados, algunos de los cuales me saludaban con un asentimiento discreto. Otros simplemente observaban con una curiosidad velada. Sentía el calor de sus miradas, el peso de sus expectativas. La de Nina, la hermana, la dama de honor perfecta. Cuando llegamos al altar improvisado, montado bajo un arco floral gigantesco que parecía sacado de un cuento de hadas, me ubiqué en mi lugar asignado, a la izquierda del novio, un poco detrás de Laura. Y ahí estaba él, Andrés, vestido con un impecable traje azul marino, su cabello oscuro perfectamente peinado, una flor de solapa blanca destacando sobre la tela. Su sonrisa era amplia, radiante, genuina. Y al verlo tan cerca, tan feliz, sentí una punzada tan aguda que tuve que apretar los labios para no hacer una mueca. Mi corazón, que hasta entonces había estado latiendo con un ritmo constante pero acelerado, se sintió como una piedra fría en mi pecho. Laura hizo su entrada. El organista comenzó a tocar la marcha nupcios y todas las cabezas se giraron. La vi aparecer al final del pasillo, del brazo de mi padre, envuelta en ese vestido blanco que había visto colgado en la suite nupcial. Era deslumbrante. El encaje, el tul, el brillo sutil de los cristales bordados. Se veía etérea, como una visión. Y la gente suspiró, un suspiro colectivo de admiración que resonó en el amplio salón. Sentí la mano de Andrés moverse ligeramente, una microexpresión de anticipación, de emoción. Sus ojos estaban fijos en ella, y la forma en que la miraba, con esa adoración, con esa mezcla de anhelo y orgullo, era la misma forma en que me había mirado a mí, hace años. La misma promesa en sus ojos. Y eso fue un golpe. Fue como si me arrancaran un pedazo del alma con un alicate helado. La ceremonia transcurrió en una especie de neblina. Las palabras del oficiante, los votos, el intercambio de anillos.
Todo se sentía irreal, distante. Mi respiración era superficial, contenida. Sentía un nudo en la garganta que me impedía tragar, y la boca se me secó. Me enfoqué en los pequeños detalles. El brillo de las uñas recién pulidas de Laura al sostener el ramo, el ligero temblor en la mano de Andrés al deslizar el anillo, el suave olor a cera de las velas encendidas en los candelabros. Estaba ahí, pero no estaba. Mi cuerpo estaba presente, una figura inmóvil en el escenario, pero mi mente estaba muy, muy lejos, repasando cada palabra, cada gesto, cada microexpresión. Hubo un momento durante los votos en el que Andrés miró a Laura a los ojos y dijo, con una voz cargada de emoción, «Prometo amarte, honrarte y respetarte eternamente». La palabra, la misma palabra, un eco macabro de mi pasado. Y al escucharle en ese contexto, de esos labios, dirigida a mi hermana, sentí un escalofrío que me recorrió desde la nuca hasta la punta de los pies. Una oleada de frío que me hizo querer salir corriendo, gritar, vomitar, pero me mantuve firme, imperturbable. Mi rostro era una máscara cuidadosamente construida. Finalmente, el sí quiero. De ambos, el beso, los aplausos, el confeti de pétalos que llovía sobre ellos. Eran marido y mujer. La sentencia había sido dictada. Y yo era testigo, testigo de mi propia condena. Después de las fotos formales en los jardines, donde tuve que sonreír, abrazar, posar con ellos como si todo fuera normal, como si mi corazón no estuviera hecho trizas, nos dirigimos al salón de la recepción. El gran salón, donde las mesas estaban dispuestas con una elegancia exquisita, cubiertas con manteles de lino blanco inmaculado, centros de mesas con las orquídeas blancas de Andrés y velas parpadeantes que proyectaban un ambiente íntimo y festivo. Mi mesa era la de las damas de honor, justo al lado de la mesa principal. Desde allí tenía una vista privilegiada de Laura y Andrés, sentados en el centro de la mesa nupcial, riendo, brindando, sus manos entrelazadas ocasionalmente bajo la mesa. Cada vez que sus ojos se encontraban, sus sonrisas se hacían más grandes. Era un espectáculo de felicidad, de amor, de todo lo que yo había perdido. La cena fue una tortura. Cada plato, desde el aperitivo de salmón ahumado hasta el solomillo con reducción de vino tinto, parecía insípido en mi boca. Me esforzaba por participar en las conversaciones triviales con las otras damas de honor, preguntándoles sobre sus trabajos, sus planes de viaje, sus novios. Respondía con monosílabos, sonreía forzadamente, me reía en los momentos adecuados. Pero mi mente estaba en otra parte, una parte oscura y resentida que observaba cada movimiento de la pareja feliz. Los discursos comenzaron. Primero mi padre, con su voz un poco quebrada por la emoción, recordando anécdotas de Laura de Ninda y luego dando la bienvenida a Andrés a la familia. Luego el padrino, con chistes sobre Andrés y su época de soltero, algunos de los cuales yo conocía demasiado bien. Y finalmente, mi turno. Sí, la dama de honor principal también tenía que dar un discurso. Me levanté, mi copa de champán en la mano, y caminé hacia el micrófono. Mis rodillas se sentían débiles, pero mi determinación era de hierro. Al subir los 3 pequeños escalones del estrado, sentí el ligero roce del USB en el bolsillo interior de mi bolso. Una sensación de poder, de control, me invadió. Miré a la multitud, cientos de ojos fijos en mí. Y luego miré a Laura y Andrés. Sus sonrisas eran expectantes. Con un temblor casi imperceptible en la voz, comencé mi discurso, cuidadosamente ensayado, lleno de frases clichés sobre el amor, la felicidad y la unión de dos almas. Les deseo lo mejor, les dije. Que su amor sea eterno, les deseé. Cada palabra se sentía como una mentira, una traición a mí misma, pero la pronuncié con una convicción que casi me asustó. Bajé del estrado, recibí los aplausos y las felicitaciones y volví a mi asiento. La primera parte de mi actuación había terminado. La más difícil, la más hipócrita. Pero el momento decisivo se acercaba. La cena terminó y las luces del salón se atenuaron, creando un ambiente más tenue y romántico.
Los camareros retiraron los últimos platos, y la pista de baile, hasta entonces vacía, se iluminó con focos suaves. El DJ, un joven de unos 30 años, con gafas de pasta y una barba cuidada, se acercó a su consola, una maraña de cables y equipos de sonido. Era el momento del primer baile de los novios. El nudo en mi estómago se apretó aún más. Mi corazón comenzó a latir con una fuerza inusitada. Tum, tum. Lo sentía resonar en mis oídos, en mis sienes. Mis palmas comenzaron a sudar. El aire se sentía denso, pesado, cargado de la anticipación de todos. Sentía que el tiempo se ralentizaba. Cada segundo se estiraba, se hacía eterno. El DJ tomó el micrófono. Su voz, amplificada por los altavoces, llenó el salón. Damas y caballeros, ha llegado el momento que todos estábamos esperando. Por primera vez como marido y mujer, Laura y Andrés abrirán la pista de baile. Los aplausos estallaron, un estruendo que hizo vibrar las copas en las mesas. Mi mirada se clavó en la mesa nupcial. Laura y Andrés se levantaron, sus rostros irradiando felicidad pura. Él le tomó la mano y juntos caminaron hacia el centro de la pista. Sus pasos eran sincronizados, ligeros, como si flotaran. Cada uno de sus movimientos era una puñalada. Laura, radiante, giró su cabeza para mirar a Andrés, y él le devolvió la mirada con una ternura que me destrozó. Se detuvieron en el centro del círculo de luz, frente a todos, sus manos unidas, sus cuerpos ligeramente inclinados el uno hacia el otro. La espera se hizo insoportable. El DJ volvió a hablar, su voz aún más entusiasta. Damas y caballeros, ha llegado el momento que todos estábamos esperando. Por primera vez como marido y mujer, Laura y Andrés abrirán la pista de baile. Los aplausos estallaron, un estruendo que hizo vibrar las copas en las mesas. Mi mirada se clavó en la mesa nupcial. Laura y Andrés se levantaron, sus rostros irradiando felicidad pura. Él le tomó la mano y juntos caminaron hacia el centro de la pista. Sus pasos eran sincronizados, ligeros, como si flotaran. Cada uno de sus movimientos era una puñalada. Laura, radiante, giró su cabeza para mirar a Andrés, y él le devolvió la mirada con una ternura que me destrozó. Se detuvieron en el centro del círculo de luz, frente a todos, sus manos unidas, sus cuerpos ligeramente inclinados el uno hacia el otro. La espera se hizo insoportable. El DJ volvió a hablar, su voz aún más entusiasta. Damas y caballeros, ha llegado el momento que todos estábamos esperando. Por primera vez como marido y mujer, Laura y Andrés abrirán la pista de baile. Los aplausos estallaron, un estruendo que hizo vibrar las copas en las mesas. Mi mirada se clavó en la mesa nupcial. Laura y Andrés se levantaron, sus rostros irradiando felicidad pura. El tiempo, que antes se había ralentizado hasta casi detenerse, ahora se aceleró en una ráfaga caótica. Las fotos seguían desfilando, implacablemente, en la pantalla gigante, cada una flecha en el corazón de la recién estrenada pareja. El salón, que un instante antes había sido un remanso de felicidad, se convirtió en un nido de víboras. El murmullo inicial se elevó a un coro de exclamaciones, de susurros, de jadeos. Laura, de pie en el centro de la pista de baile, con su vestido blanco de novia que ahora parecía una mortaja, estaba lívida. Sus ojos, que minutos antes brillaban de felicidad, ardían con una furia helada. Miró a Andrés y luego a mí. Su rostro se contorsionó en una mueca de dolor y rabia que nunca le había visto. Se llevó las manos a la boca, no para cubrirse la sorpresa, sino para contener un grito. Andrés, él, estaba petrificado, pálido como la cera, sus ojos fijos en las fotos que pasaban, luego en mí, luego en Laura. Intentó decir algo, balbuceó, pero las palabras se le ahogaron en la garganta. Su cuerpo, antes erguido y orgulloso, parecía encogerse. Era como si la luz se hubiera drenado de él. Mis padres, sentados en la mesa nupcial, estaban horrorizados. Mi madre tenía una mano sobre la boca, sus ojos desorbitados, fijos en la pantalla. Su mirada pasó de las fotos a mí, una mezcla de incredulidad y reproche que me atravesó como un puñal. Mi padre, con el ceño fruncido y la mandíbula tensa, parecía estar conteniendo una explosión. Sus manos estaban apretadas en puños bajo la mesa.
El DJ, pobre hombre, seguía intentando desesperadamente detener la reproducción. Sus dedos volaban por el teclado, pulsando botones, moviendo el ratón, pero el sistema estaba bloqueado. Yo había programado el USB con una secuencia de comandos que forzaba la reproducción en bucle y bloqueaba la interfaz del reproductor multimedia hasta que la secuencia terminara. Había pasado noches enteras investigando cómo hacerlo, cómo asegurar que el mensaje fuera entregado sin interrupciones. La voz de mi yo más joven seguía resonando en el salón, fragmentos de promesas, de risas, de eternamente. Y las fotos, cada una era una explosión de mi pasado, de mi amor, de mi vida con Andrés, que ahora se proyectaba en la pared como una verdad ineludible. De repente, Laura reaccionó. Un grito gutural escapó de su garganta, un sonido que me heló la sangre. «Nina, ¿qué has hecho?». Su voz, que siempre había sido dulce y melódica, ahora era áspera, desgarrada por la rabia. Corrió hacia mí, su vestido blanco arrastrándose por el suelo, sus ojos inyectados en sangre. Las otras damas de honor intentaron detenerla, pero ella se abrió paso con una fuerza sorprendente. Sentía el impacto de su mano contra mi mejilla antes de que pudiera registrar el movimiento. Una bofetada fuerte, resonante, que hizo que mi cabeza se girara violentamente. El ardor en mi piel fue instantáneo, punzante. Mi moño pulcro se deshizo y algunos mechones de cabello cayeron sobre mi rostro. La copa de champán que sostenía cayó al suelo, estrellándose en 1000 pedazos, el líquido burbujeante esparciéndose por la alfombra. Un silencio aún más profundo, si cabe, cayó sobre el salón. Todos los ojos estaban fijos en nosotras. Me llevé una mano a la mejilla, sintiendo el calor del impacto. La marca de sus dedos ya estaba formándose en mi piel. Pero, extrañamente, no sentí dolor. Sentí una calma aún más profunda. Una validación. Ella me había golpeado. La fachada de la hermana perfecta se había roto. «¿Qué he hecho, Laura?», le pregunté, mi voz baja, casi un susurro, pero con una claridad que cortaba el aire. «¿Qué he hecho yo? ¿O qué has hecho tú?» Y él. Miré a Andrés, que seguía paralizado en el centro de la pista de baile, observando el desfile de fotos de nuestro pasado. Laura intentó hablar, pero las palabras se atropellaban en su boca. Es una locura. Estás loca, Nina. ¿Cómo te atreves?» «¿Cómo me atrevo?», la interrumpí, mi voz elevándose ligeramente, perdiendo su calma forzada, pero manteniendo una frialdad calculada. «¿Cómo te atreves tú, Laura, a usar nuestra canción, a casarte con mi prometido, a reescribir mi historia como si nunca hubiera existido?» Las palabras salieron de mí como cuchillos, sentí como mi propia voz me quemaba la garganta, pero no pude parar. Fue entonces cuando Andrés reaccionó. De repente, como despertando de un trance, corrió hacia nosotras, no hacia Laura, no para consolarla, hacia mí. Sus ojos oscuros estaban llenos de una mezcla de ira y desesperación. «Nina, por favor, para esto, no sabes lo que estás haciendo». Intentó agarrarme del brazo, pero yo me aparté. «No sé lo que estoy haciendo, Andrés», le respondí, con una risa amarga y hueca que resonó en el silencio. «Claro que lo sé. Estoy desenterrando la verdad que tú y mi hermana han intentado enterrar bajo un montón de tul y mentiras». Y luego, el golpe de gracia, la revelación que lo cambió todo. Laura, con tantas lágrimas de rabia corriendo por su rostro, gritó: «¡Mentiras! No hay mentiras. Yo no sabía que era tu canción. Él me dijo que siempre le había gustado. No sabía nada de ti y de él con esa canción». Pero en el instante en que pronunció esas palabras, su mirada se desvió por un microsegundo de vacilación, un microsegundo de culpa, y mi memoria se disparó. Flashback. No fue hace años, fue hace apenas unas semanas. Estábamos en casa de mis padres, en la cocina, justo antes de la despedida de soltera. Laura y yo estábamos sentadas en el mostrador, bebiendo café. Ella estaba radiante, hablando de los preparativos. Había una canción sonando suavemente en la radio de la cocina. Era Eternamente. Yo, distraída, había tarareado la melodía. «¡Ay, qué canción tan bonita!», había dicho Laura, con su habitual dulzura. «Me encanta, es tan nostálgica. ¿Te gusta, Nina?». Y yo, distraída, había tarareado la melodía. «Sí, me trae recuerdos. Fue la canción que bailé con Andrés la primera vez que, ya sabes». Me había mordido el labio, arrepintiéndome de haber dicho demasiado, pero ella me había mirado con sus ojos grandes y azules y me había dicho, con una voz suave y comprensiva:
Ay, Nina, lo siento, no sabía. Es que es una canción tan común, tan clásica, pero entiendo que te traiga recuerdos. Ya pasará, ya encontrarás tu propia canción. Su rostro era la imagen de la empatía, y yo, estúpida de mí, le había creído. Creí en su inocencia, en su desconocimiento. Pero ahora, en medio de la boda destrozada, sus palabras, su mirada, se revelaron como la farsa más cruel. Ella sí sabía, siempre supo, la había usado a propósito, para humillarme, para reafirmar su victoria, para borrar mi existencia con él de la manera más dolorosa posible. Fue una puñalada por la espalda, no solo de Andrés, sino de mi propia hermana. Y esa revelación, en ese instante, en ese salón lleno de gente, fue el verdadero punto de quiebre. El momento en que la última pizca de amor o perdón que quedaba en mí hacia ella se hizo añicos. Mientes, Laura, le dije, mi voz ahora fría como el hielo, mi mirada fija en la suya, sin una pizca de la antigua calidez. Tú sabías, lo sabías perfectamente. Me lo dijiste tú misma, hace apenas unas semanas, en la cocina de mamá. Dijiste que te encantaba porque era nostálgica, me preguntaste si me gustaba, y te conté por qué era especial para mí. Y luego, me miraste con esos ojos de cordero degollado y me dijiste, ya pasará. Pero no, no pasó. Tú te aseguraste de que no pasara. Tú te aseguraste de que me lo restregaran en la cara. Las palabras de Laura se cortaron, su rostro se descompuso por completo, la máscara se había caído. Andrés la miró, una chispa de comprensión y de horror cruzando su mirada. Ella había sabido, y él había sido cómplice, o al menos había permitido que sucediera. El salón estalló, los murmullos se convirtieron en voces alzadas, en indignación. Los familiares de Andrés, que ya me conocían de mi relación anterior con él, miraban a Laura con una mezcla de reproche y asco. Los amigos de Laura, los que habían hablado de su destino y sus almas gemelas, ahora se miraban entre sí, incómodos, susurrando. Mis padres estaban en shock, pero la mirada de mi padre, antes de reproche hacia mí, se desvió hacia Laura, con una profunda decepción. Laura se desplomó, sentándose de golpe en el suelo con el vestido blanco arrugado a su alrededor. Se tapó la cara con las manos y comenzó a sollozar, no con la rabia de antes, sino con una desesperación genuina, la desesperación de alguien a quien le han arrancado la máscara. Andrés, por su parte, seguía en el centro, mirando de Laura a mí, a las fotos, a los invitados, como un animal acorralado. El DJ, finalmente, logró desconectar el USB. La pantalla se apagó, dejando un vacío oscuro donde antes habían estado las imágenes de mi pasado. Pero el daño ya estaba hecho. Las imágenes, las voces, las revelaciones ya estaban grabadas en la mente de todos. Me quedé ahí, de pie, sintiendo el ardor en mi mejilla, el caos a mi alrededor. La gente comenzó a levantarse, algunos se acercaban a la mesa nupcial, otros se dirigían directamente a la salida. Los camareros, nerviosos, intentaban disimular, pero sus movimientos eran torpes. La boda, esa celebración de amor y unión, se había convertido en un desastre público, una vergüenza inolvidable. No esperé a que mis padres me regañaran o a que Laura intentara una última defensa. Tampoco esperé a Andrés. Me di la vuelta, mi vestido lavanda aún elegante a pesar de la bofetada, y caminé hacia la salida. La gente se apartaba a mi paso, sus miradas divididas entre la conmoción y una curiosidad casi morbosa. No miré a nadie a los ojos. Salí al jardín. El aire fresco de la tarde era un bálsamo en mi piel ardiendo. Las rasas seguían oliendo dulce, el eucalipto persistía, pero ahora todo se sentía diferente. El cielo azul brillante parecía ahora un testigo de mi venganza. Pedí un taxi. No esperé al coche que me había traído. Necesitaba irme, lejos de todo. Los días, las semanas, los meses que siguieron fueron un torbellino. La boda, por supuesto, fue anulada. No hubo luna de miel. Hubo un escándalo familiar que se extendió como la pólvora, no solo entre los círculos cercanos, sino que gracias a las redes sociales de algunos invitados con ganas de chismosear, se convirtió en una especie de leyenda urbana. Mi nombre, Nina, y el de Laura y Andrés se susurraban en cada reunión social. Mis padres, al principio, estaban